Buenas tardes una vez más. Que la gracia de Dios Padre Todopoderoso, como siempre, ¿verdad? Padre nuestro Señor Jesucristo, nos colme de bendiciones en esta reunión. Quiero invitarles, hermanos, ir al libro de los Salmos y localicemos el capítulo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34, para dar lectura al verso 12 al 14. Salmos 34, versos del 12 al 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y luego el salmista continúa diciendo: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En esta hermosa tarde, hermanos, aprenderemos 4 consejos para una vida, para una buena vida. Así que, no antes, ¿verdad?, sin ir en oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y alabado sea. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar ante su presencia, para una vez más, como su pueblo, sus hijos, Señor, en este hermoso día, recibir su palabra, que sin duda, Señor, será de gran bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes. Denos también, Señor, la capacidad de poder externar, como siempre, su mensaje de una manera sencilla, pero sobre todo con el poder de su Espíritu, para que de igual manera, Señor, tu iglesia sea de una manera dirigida, restaurada, Señor, y sobre todo bendecida en esta hermosa tarde. Así que, Padre hermoso, tú eres nuestro principal invitado en esta reunión. Estate con nosotros, al igual que nuestro Señor Jesús y Salvador, porque como siempre, Señor, todas estas cosas habremos de pedírselas invocando el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, el salmista nos hace una pregunta a cada uno de nosotros en el verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Yo creo que al escuchar esta pregunta, todos, ¿verdad?, sin duda podríamos levantar la mano. Pues todos, yo creo, de los que estamos aquí, deseamos vida, sin ninguna excepción. Todos los seres humanos, incluso, ¿verdad?, generalmente desea vivir una larga vida. Todos anhelamos el llegar a una vejez, ¿verdad?, en todos los sentidos, de una manera bien. Y esto, hermanos, de nuestro Dios va a dependernos darnos una larga vida, oiganlo bien. Pues nuestra vida está, quiero que sepa, y le hago este recordatorio, nuestra vida está en sus manos. Pero de nosotros también va a depender cómo vamos a vivir esta vida. Miren, el salmista nos da 4 consejos en estos versos de cómo podemos vivir la vida para ver el bien. No menciona, como ustedes lo acaban de leer, vitaminas, ninguna medicina, ni tratamientos, sino que da algunas actitudes para que nosotros, actitudes, principios, como usted lo quiera manejar, óigalo bien, para que nosotros, ¿verdad?, no nos cause ningún daño. Pero en realidad, óigalo bien, ahí está la razón, incluso por la cual podríamos decir, ¿verdad?, que en momentos no podemos tener paz en nuestro interior.
Y en esta hermosa tarde, ¿verdad? Tarde-noche, vamos a reflexionar sobre estos 4 consejos, aplicándolos, ¿verdad? Para que sean aplicados a nuestra vida, para darnos incluso, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos paz? Porque no hay como mejor analizar nuestra vida, ¿verdad? A la luz de las Escrituras. Y también así, mediante analizar nuestra vida, también a la luz de las Escrituras, encontrar el consejo, díganlo bien, para poder alcanzar esa buena vida. Miren, en el primer consejo, lo dice, ¿verdad? Claramente, el verso 13. Dice la palabra de Dios: guarda tu lengua del mal. El primer consejo que da el salmista es en el verso 13, donde dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué cosa podríamos decir, verdad? Algo irónico. Pero la mayoría, todos, por decir verdad, pasamos aproximadamente entre 2, a veces 3 años. Hay unos que son un poquito más lentos, ¿verdad? En una manera de nuestra vida, en aprender a hablar. Miren nada más, ¿no? Cuando uno está recién nacido, ya que viene el primer año, hay unos que más adelante son un poquito más adelantados, ¿verdad? Ya empiezan a decir palabras y empiezan a aprender, ¿verdad? A hablar y hablar y hablar. 2, 3 años, miren nada más, ¿no? Pero pasamos a veces toda una vida, óiganlo bien, para aprender a callarnos, y a veces esto no podemos. Y miren, el primer consejo para vivir bien dice: cuidemos nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua. Muchos de los problemas que tenemos, incluso podríamos decir hoy en nuestra vida, saben que han sido causados porque no pudimos refrenar lo que es nuestra lengua. Y vaya, si echamos un poquito, ¿verdad?, memoria hacia el pasado, el poder ver cómo a veces, ¿verdad?, el no contenernos, cómo se han dañado, ¿verdad?, incluso familias, matrimonio, incluso cuestiones laborales, relaciones interpersonales también, ¿verdad?, amigos, cómo, ¿verdad?, se ha dañado, y tan simplemente por no poder dominar lo que es la lengua, ¿no? Que es algo tan necesario para el ser humano, pero al mismo tiempo es algo, ¿verdad?, un instrumento tan perjudicial como no podemos tener idea. Entonces, por no cuidar, miren nada más, ¿verdad?, nuestra lengua, muchos hemos provocado, incluso, como venía mencionando, problemas que solo se comparan con cuestiones, miren, naturales, como por ejemplo, ¿verdad?, inundaciones, o cuando hay, ¿verdad?, esos fuegos, ¿verdad?, que consumen kilómetros, ¿verdad?, de pastizales, de árboles. Y vean, la palabra de Dios hace un poco, miren, vamos a ir a Santiago en el capítulo 3, verso 5, sobre la comparación sobre los desastres naturales conforme a lo que puede provocar nuestra lengua, este miembro tan pequeño. Dice Santiago en el capítulo 3, verso 5, así también, dice, la lengua es un miembro pequeño, dice, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Miren cómo lo compara Dios. Y la verdad, hermanos, es que continuamente tenemos un gran problema para poder controlar lo que es la lengua. Hay que aceptarlo. En el Proverbio capítulo 17, verso 14, también la palabra de Dios dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, dice. Deja pues la contienda, nos hace esta advertencia, ¿verdad? Deja pues la contienda antes que se enrede. Así como el fuego y el agua, hermanos, hermanas, amigos, destruyen así, ¿verdad? Nuestra lengua es destructiva. Y miren,
Como inciso A, destruye, ¿verdad? Podemos destruir testimonios de los hermanos, como por ejemplo. Inciso B, podremos destruir, ¿verdad? Familias con este miembro tan pequeño. Inciso C, podremos herir, ¿verdad? Corazones. Inciso D, destruir iglesias con este miembro tan pequeño. Así que la pregunta, ¿cómo podemos cuidar de nuestra lengua? Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar el daño que causamos con este miembro tan pequeño que es la lengua? Miren, en el Salmo 39, verso 1, allí empezamos nosotros a tener un poco de orientación. Yo dije, dice el salmista, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua, dijo el salmista. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Así que para poder tener buenos días, pensemos antes de hablar, hermanos. Es cosa que, ¿verdad? Yo hace unos momentos mencionaba que tardamos tanto en nosotros el aprender a hablar, unos 2 años, 3, para toda una vida, ¿verdad? El no a veces poder controlar este miembro. Y aquí nos da un principio fundamental, ¿verdad? Para eso incluso Dios, hermanos, nos ha dado 2 puertas, podríamos decir, antes de salir palabras de nuestra boca, que viene siendo la primer puerta, ¿verdad? Los labios cerrados, ¿verdad? Como dicen vulgarmente, no entra ni mosca, ¿verdad? Y luego la segunda puerta que Dios puso en nuestra boca, para que este miembro no se jacte, como dice la palabra de Dios, ha puesto los dientes. 2 puertas, óiganlo bien. Pero lo principal de conectar lo que es este miembro tan pequeño a lo que es nuestro cerebro. Por eso, qué importante es meditar, dice, ¿no? Meditar, dice, sobre los caminos en los cuales andamos, para no pecar, óiganlo bien, no pecar con la lengua. Y luego decía el salmista, voy a poner un freno, como el freno que se utiliza para los caballos, óiganlo bien. O ese freno, ¿verdad? Que ustedes miran que es tan esencial en un automóvil, ¿verdad? El freno de mano, para que no se vaya más de lo que uno quiera, ¿verdad? El poner un freno, óiganlo bien, es tan esencial en nuestra boca, hermanos, si queremos tener buena vida, óiganlo bien. Así nos evitaremos incluso de ser tropiezos, porque como decía, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad?, que escribía estos salmos, principalmente cuando esté el adversario frente a mí. Y cuando habla de adversarios, hermanos, está hablando de gente que incluso puede ser inconversa. Muchas veces nosotros, hermanos, damos un mal testimonio por no cuidar lo que hablamos, decimos delante de la gente. Y el día de mañana pasado, ¿sabe qué es lo que después de no cuidar, de no controlar esta lengua, tenemos miedo de decir? Que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Y todo por qué? Porque no hemos aprendido a controlar lo que es nuestra lengua. Y luego la pregunta, ¿cómo querrá un inconverso, verdad, venir a Cristo? Si escucha de nuestra propia boca, ¿verdad? Incluso como a veces hacemos, destruir a un hermano. Y esto es tan triste y tan lamentable, pero es la realidad, óiganlo bien. Y luego también dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45, dice, el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, dijo nuestro Señor Jesús, habla la boca. Todo lo que nosotros hablamos, hermanos, no procede de nuestra lengua, óigalo bien,
Por eso qué importante, ¿verdad? Yo ahorita mencionaba, el corazón es el centro de las emociones, de una manera bíblica lo ha hecho mención la palabra, incluso la mente, ¿verdad? Podríamos también nosotros, que es el corazón, ¿verdad? Donde también está la fuerza para hacer lo bueno como para hacer lo malo. Entonces, todos sabemos que el corazón, hermano, simplemente el corazón del ser humano no deja más que ser una bomba, pum, 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 bombeando, ¿verdad? La sangre. Pero a lo que se está dirigiendo Dios es al intelecto de nosotros, a nuestra manera de razonar, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, ¿no? Es ahí donde Dios dice, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros, pues, ¿verdad? Deberemos de tener una conexión antes, ¿verdad? De hablar cada cosa, para podernos así evitar problemas en un futuro, para así, ¿verdad? Poder evitar incluso, ¿verdad? Envidias, rencores, porque todo de esto, óiganlo bien, a veces de lo que hay en el corazón, óiganle, es donde salen estas cosas, los resentimientos, las amarguras, y a veces esto nos hace, óiganlo bien, hablar lo que no debemos, ¿sí? A veces es tan lastimosamente escuchar a hermanos cuando lo único que están haciendo es criticar y criticar y criticar, y todo solamente, ¿por qué? Porque nunca han analizado lo que es sus caminos, que se han dejado llenar de ira, rencor, ¿verdad? Amargura, frustración, y cuando hablan de alguien, pues pura pudredumbre, ¿sabes? Nada bueno. Y después vienen, hermanos, los grandes conflictos. También miren lo que dice Santiago, y esto es una de las cosas que hemos estado haciendo mucho énfasis. En Santiago, en el capítulo 3, una vez más, versos 7 y 8, dice la palabra, porque toda naturaleza de bestias, dice Santiago capítulo 3, versos 7 al 8, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar, dice, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Estamos en Santiago capítulo 3, versos 7 al 8. Pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, dice la Escritura. Miren lo que dice el texto. O sea, no es cualquier cosa. Y esto, hago el énfasis. Vean cuánto daño ha hecho a lo que es el reino de Dios la lengua. Vean cómo la lengua ha hecho que matrimonios se vayan al fracaso. Cómo ha hecho que la lengua, ¿verdad?, incluso tenga consecuencias en el ámbito familiar, que se fracture, se deteriore. Vean cómo la lengua, ¿verdad?, de una manera también ha afectado la relación laboral. Vean también cómo la lengua, ¿verdad?, puede de una manera afectar lo que son las relaciones interpersonales con amigos, con la sociedad. Y todavía por no conectar, una vez más digo, ¿verdad?, nuestra boca con lo que somos. Ahora, cuando Dios hablaba del corazón y de la mente, es aquí el punto importante, que debemos de poner nuestra lengua bajo el dominio del Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo siempre ha sido un tema tan abandonado, tan descuidado en la vida del cristiano, principalmente en la iglesia contemporánea, donde a veces dudamos hasta de su misma presencia en nuestro diario vivir. Por eso nuestra lengua, hermanos, debe de ser controlada por el Espíritu de Dios. Yo les he venido haciendo énfasis que una embarcación, si no tiene el compás para poder trazar rumbos y poder así tener una navegación segura, no hay permiso por parte de capitanía. ¿Por qué? Porque es el que le da rumbo a esa embarcación, a todos los que van allí, hacia donde se quieren trasladar. El Espíritu Santo, hermano, hermana, amigos, es el que nos da a nosotros la guía, el rumbo para mi vida, ¿no? En todo aspecto. El Espíritu Santo es el que le va a dar seguridad cuando nosotros le permitamos actuar en nuestra vida. Y la lengua, óiganlo bien,
al igual que los demás miembros, es el más esencial, porque mencionaba, ¿verdad?, que la lengua